Galeno nació en Pérgamo en el año 129 y murió en el 216. Médico y filósofo griego, en el pensamiento de Galeno ejerció una profunda influencia en la medicina practicada en el Imperio Bizantino, que se extendió con posterioridad a Medio Oriente, para acabar llegando a Europa medieval, donde pervive hasta entrado el siglo XVII. Él, educado como hombre de letras, a los 16 años, Galeno decidió orientar su actividad al estudio de la medicina. Con este objeto viajó a Esmirna y finalmente a Alejandría. Regresó de nuevo a Pérgamo en el año 157. En esta ciudad ejerció de médico de la tropa de los gladiadores. En el año 162, a la edad de 33 años, él se traslada a Roma, donde pronto se hizo célebre por las curas practicadas a miembros de familias patricias que con anterioridad habían sido desahuciados, así como por el empleo de una elocuencia retórica en discusiones de carácter público. Galeno fue médico de los emperadores de Marco Aurelio, de Cómodo y del Séptimo Severo. Antes de volver otra vez a Pérgamo, donde muere en el 216, él estaba influenciado por las distintas doctrinas hipocráticas. Galeno sostuvo que como tesis que la salud del individuo se basa en el equilibrio entre la sangre y una serie de humores conocidos como la bilis amarilla, la bilis negra, en la flema, ¿no? Galeno fue prisionero de la observación científica de los fenómenos fisiológicos y practicó numerosas disecciones, sí, él practica las disecciones, que le permitieron identificar 7 pares de nervios craneales, describir las válvulas del corazón e incluso establecer las diferencias estructurales entre venas y arterias. Galeno logró demostrar asimismo que las arterias no transportaban aire, como entonces se creía, sino sangre. Autor de más de 300 obras, en la actualidad se conservan la mayoría de ellas. La persona en el estado de la salud, cuando Galeno hablaba de la anatomía, él se basó en la disección ocasional de algún cadáver, el estudio de esqueletos y el establecimiento de analogías con las que observaba a los animales, especialmente al mono. ¿Ya? Sí, muy bien, él disecciona monos y cerdos. ¿Ya? Hemos de recordar que su anatomía tampoco está expuesta por separado, sino que se integra al estudio de la función. Asume él la anatomía aristotélica y la distinción entre las partes similares y disimilares. También hizo suya la doctrina hipocrática que asociaba los 4 elementos de Empedocles, los 4 humores cardinales, los 4 pares de cualidades opuestas. A hablar de los alejandrinos, tomó la idea de estructuras parenquimatosas y fibrosas. También se sumó a la embriología epigenética, aunque con ciertas peculiaridades, ¿no? En el terreno de la fisiología, hizo suyos los conceptos griegos de la naturaleza, el movimiento, la causa y la finalidad. Para él, el alma era el principio del que se dependía el movimiento o cambio de los seres vivos. Con arreglo a Platón, distinguió un alma concupiscible directamente en el hígado, ¿no? Principio de las funciones de reproducción. Él hablaba que un alma irascible
o sea, hablaba del corazón directamente, lo irascible, responsable de la vida de la relación. Cuando hablaba de un alma racional, decía que radicaba en el cerebro, que el alma expresa sus facultades directamente, ¿ya? Él indicaba que el cuerpo cumplía gracias a las funciones vegetativas, cardiorrespiratorias y de relación. Estos eran principales para él lo natural, lo vital y lo animal. Para lo secundario, cuando hablaba directamente, indicaba que hablaba a través de los cuales se realizaban las facultades principales, ¿no? Lo retentivo, lo atractivo, lo conversivo, lo execretivo, ¿ya? Para Galeno, el aire era el soplo del espíritu, ¿no? Era el que ponía en ejercicio las actividades de las partes orgánicas. A cada tipo de facultad le correspondía un tipo de neuma, ¿ya? Así habría un neuma natural que iba del hígado a las venas, un neuma vital que llegaba del corazón a las arterias y un neuma animal que desde el cerebro irrigaba los nervios. Galeno también mantuvo la idea de un calor innato. El combustible lo proporcionan los alimentos y la refrigeración, o sea, el neuma, que era lo helado, lo frío, estaría ubicado en el corazón y desde allí se distribuía a todo el organismo a través del pulso, ¿ya? Entonces, Galeno, cuando refiere una serie de transformaciones, indica que una de ellas va a ser una transformación del alimento en kilo en el estómago, que iba a ser la primera, ¿ya? La otra transformación del kilo en sangre venosa, que partía directamente en el hígado y que allí se iba a distribuir a todo el organismo a través de las venas. La sangre venosa se transformaba en sustancia propia de cada parte, era una tercera. Entonces, cuando la sangre venosa llega al corazón derecho por la cava, o sea, de ahí parte, pasa a la arteria pulmonar y los pulmones para nutrición de una sustancia, otra que va del ventrículo izquierdo, atravesando el tabique interventricular, hablando en el corazón izquierdo, que recibe la neuma que llega por la vena pulmonar. Para Galeno, esta vena no lleva sangre, sino neuma, en la inspiración, ¿ya? O sea, que la sangre aireada o la neumatizada, como indicaba él, se distribuye por todo el cuerpo a través del árbol arterial gracias al pulso, y que también llega al cerebro, ¿no? Donde tiene lugar. Habla de una cuarta transformación, que es una realización donde se produce el neuma animal, responsable de las funciones de relación, que después pasa para un segundo ventrículo, nuevamente hablando del corazón, y de ahí un tercero, a la médula, los nervios motores y sensitivos, ¿no? Eso hablaba directamente de 4 transformaciones, ¿ya? Él también habla de una patología general que asumió que fue la de Ateneo. La distingue de esta siguiente forma. Él habla de patos, de nosos y de diatesis. La diatesis o transformación es la disposición alterada del cuerpo, del carácter duradero, ¿ya? Cuando habla de nosos o trastornos de las crisis o la mezcla de las cualidades elementales, y de patos o padecimiento de las funciones orgánicas. Igual que distinguía las causas que eran externas o internas, o pueden ser inmediatas, para él las causas externas eran las cosas no naturales, por decir, el aire, el ambiente, la comida, la bebida, el trabajo, el descanso, el sueño, la vigilia, las excreciones, las secreciones, el movimiento del alma, los afectos, que éstas iban a actuar sobre las cosas naturales, o sea, el cuerpo, sus partes y sus facultades, convirtiéndolas en
preternaturales, ¿ya? O sea, la enfermedad, las causas, sus síntomas, ¿ya? Cuando él incluye las causas internas, la disposición constitucional del individuo tipifica de acuerdo con la crasis, así con su herencia biológica, una conjunción de causas externas e internas que conducen a los trastornos más o menos localizados que llama causas inmediatas, por ser las más próximas de un orden casual al padecimiento de las funciones orgánicas o olfatos, ¿ya? Los síntomas son para Galeno los signos o las señales. Él indicaba que era la semilla o la semeja, a través de los cuales el médico se siente capaz de llegar a conocer la esencia de la enfermedad. ¿Y cómo las clasifica? Bueno, por su situación en la génesis de la enfermedad, indicaba que podían ser inmediatos, consecutivos y terminales, ¿no? Según las funciones vitales también que éstas afectaban. Y de acuerdo con un criterio clínico, la patología o la dependencia de la esencia de la enfermedad o las condiciones por los factores, por la intensidad, por la forma clínica, la edad, el sexo, la constitución del paciente o las circunstancias ambientales, él refería a una patología especial. Utiliza especies que pretendían corresponder a la esencia de las enfermedades, tipificadas de acuerdo con un criterio, ¿no? También las clasifica siendo esencialista y deductivo, ¿ya? Habla de 4 géneros también aquí. Él habla de las enfermedades humorales por alteración de la crasis o la mezcla, o por corrupción. Enfermedades de partes similares, por perturbación de las cualidades y la extensión o la relajación de sus meatos. Enfermedades de las partes instrumentales, resultado de daños estructurales, el tamaño, la posición de los órganos. Y las enfermedades producidas por solución de continuidad en todo el cuerpo o alguna de sus partes, ¿ya? Para diagnosticar se apoyó más en el razonamiento que en los sentidos, ¿ya? Ello se debe al uso de la lógica aristotélica y también a la necesidad de llegar a un grupo selecto de intelectuales romanos, por decirlo, ¿no? Él recurría a la dietética, al ordenamiento, al régimen de vida, como una forma de prevenir, de curar las cosas naturales. Él relega directamente de la cirugía a un segundo plano. Ya primero indicaba que las personas debían de curarse por medios naturales. Y luego veía como alternativo directamente la cirugía. En cuanto a la farmacoterapia, se apoya de diversos textos, ¿ya? Galeno creía en la fuerza curativa de la naturaleza. Sin embargo, fue original al crear la doctrina de la indicación, que de alguna manera todavía hoy sigue vigente. Lo que se está inclinando depende también del tipo de índole de la enfermedad, conocida por el diagnóstico, ¿no? De la crasis, de la facultad de los órganos, en lo que se localiza la misma, la constitución biológica y las peculiaridades del enfermo, ya como hemos indicado, de la edad, del sexo, las costumbres, etc. Y el carácter de las condiciones ambientales que se ven directamente, ¿ya? Ahora, ¿qué más podemos hablar o aportar de Galeno? En la Edad Media, los escritos de anatomía de Galeno se convirtieron en el pilar de los estudios universitarios de los médicos medievales, pero debido a la caída del Imperio Romano del Occidente en el siglo V, estos acusaron un evidente estancamiento intelectual. Sin embargo, como indicamos, en el Imperio Bizantino y en el Califato Abbasi se continuaron
estudiando y aportando avances. Algunas de las ideas de Galeno pudieron ser incorrectas, pero nunca él diseccionó un cuerpo humano, como hemos indicado, ¿ya? Debido a los tabúes que habían en la época. Simplemente disecciona o se tapó alguna vez con un cuerpo para, ¿ya? Pero él nunca trató de diseccionar un cuerpo humano, o sea, porque le nacía. Está bien por el tabú y por el miedo a que sean apresados, ¿ya? Y pese a esto, también realizó aportaciones notables, como hemos dicho, corrige el error de los erasistratos, quienes creían que las arterias llevaban el aire, ya hemos dicho. En el medievo, los profesores y estudiantes de medicina comenzaron a diseccionar cuerpos. Sabemos que a partir del siglo XII hacia adelante, ya donde vamos a hablar de Vesalio, ya donde habla de sus grandes libros sobre la disección en los cadáveres humanos. Se le dio el nombre de Claudio en la Edad Media, pero esto parece ser un error historiográfico, ¿ya? Que se subsanó en la Edad Moderna, cuando sus textos ganaron una renovada aceptación. Por ahí en 1500, el anatomista Andrés Vesalio comenzó a traducir del griego al latín muchos de los textos de Galeno y su influyente publicación de la anatomía, ¿ya? En 1540-43 por ahí, estuvo profundamente influida por la obra del médico greco-romano. Y a ver, espero que les haya gustado este aporte a nuestros contribuidores de la ciencia, en especial de la biología. Ya, los espero ver para una próxima y que les haya gustado.